8 de la noche en punto en Colombia. Bienvenidos a Sala de Prensa. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de análisis, opinión y debate de nuestra señal digital. Estamos en vivo a través de Dito, nuestra aplicación, y también en todas nuestras redes sociales. Ha subido el tono de las declaraciones entre Colombia y Estados Unidos en las últimas horas por cuenta de la noticia judicial del siglo, de los últimos años recientes en Colombia, consideran los expertos. La condena en primera instancia de la jueza Andra Heredia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que no son solo los congresistas republicanos los que han calificado, los que han cuestionado la autonomía judicial en Colombia por cuenta de esta decisión, sino que ya es el mismo gobierno. Hemos visto entonces las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado, y en las últimas horas del subsecretario de Estado, Christopher Landau, que dijo que es un abuso procesal lo que pasó con el exmandatario. Ese es nuestro tema de análisis hoy, las implicaciones de estos nuevos enfrentamientos entre estas dos naciones, la subida de tono por cuenta de esta decisión judicial. Los invitamos a que hagan parte activa de esta discusión y esta conversación a través de nuestras redes sociales. Los estamos leyendo en nuestro canal de YouTube. Voy a saludar a nuestro primer invitado de hoy. Lo van a ver ustedes en pantalla. Es Andrés Caro, amigo de esta casa. Él es columnista de La Silla Vacía y también director de la Fundación para el Estado de Derecho. Andrés, bienvenido una vez más a Sala de Prensa. Un saludo para usted, María Camila, y para toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, la pregunta inicial es que, si bien en medio de la confrontación o la escalada del tono, pues hay muchas cosas para analizar, uno tendría que entrar a mirar primero, Andrés, si Estados Unidos se está extralimitando, está haciendo una interferencia equivocada en lo que es la autonomía judicial en Colombia. ¿Qué dice usted al respecto? María Camila, yo creo que sí, creo que eso es innegable, y lo sería también si, por ejemplo, el fallo hubiera sido el contrario. Imaginémonos que ayer la jueza hubiera declarado inocente de los 3 cargos al expresidente Uribe y que Nicaragua o la República Popular China o Irán hubieran salido con las mismas declaraciones con las que está saliendo hoy Estados Unidos. Es inaceptable que hagan una crítica ligera del caso, y también es inaceptable, uno podría decir, que incluso se atrevan a hacer una crítica, porque hay un principio de derecho internacional, y es que los estados son soberanos, las decisiones de los estados son soberanos, y en este caso pues es una decisión de una jueza de la República de Colombia con la que uno puede estar en desacuerdo, sobre la que uno puede tener inmensos cuestionamientos, pero es una decisión del Estado colombiano y no le corresponde al secretario de Estado, ni al subsecretario de Estado, ni a el presidente de Estados Unidos, si es que llega a hacerlo, criticarlo. Pero ya hemos visto cómo se comporta el gobierno de Donald Trump, que ya está amenazando a un estado vecino, a Brasil, tratando de interferir en una decisión judicial en el caso de Jair Bolsonaro. Y María Camila, yo tengo muchas observaciones sobre la decisión de la jueza, y ahorita, si quiere, podemos hablar de eso. Pero estoy seguro de que si fuera un caso contra, digamos, si Iván Cepeda estuviera en el banquillo del acusado y la jueza hubiera dicho lo mismo, Estados Unidos no estaría diciendo nada. O si en 2 años es un caso contra Petro, el gobierno de Donald Trump no estará diciendo nada. Esto es una intervención motivada por la afinidad, que es legítima esa afinidad, entre el gobierno republicano y Álvaro Uribe. Y analicemos ahora los efectos, porque si bien usted da en el punto, y es por la cercanía, las coincidencias ideológicas y políticas entre el Partido Republicano que hoy gobierna en Estados Unidos y el expresidente Uribe, Andrés, esto genera una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, que incluso le pidió a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo Superior de la Judicatura, desde Santa Marta, ahorita en la celebración del cumpleaños 500, que no bajen la frente ante los insultos y a la presión de los norteamericanos, y pues va subiendo de tono la pelea que no nos conviene por los antecedentes, Andrés. Sí, de acuerdo. Y, mejor dicho, está bien que el presidente de la República respete una decisión de un juez. Obviamente él no lo suele hacer cuando son en contra de él o de su gobierno, y ha hablado de golpe de Estado. Entonces a él, pues digamos, él no tiene la autoridad moral para decirlo, pero sí tiene la autoridad política, María Camila, porque es el jefe de Estado en Colombia. Entonces le corresponde decir
llamar la atención de Estados Unidos. Obviamente lo tiene que hacer dentro de un marco estratégico, dentro de un marco de la diplomacia estratégica colombiana, y tiene que pensar en los mejores intereses para Colombia, que es lo que importa en diplomacia. Él no está pensando en eso, por supuesto, él está pensando en los propios intereses suyos y en hacer valer un fallo que le conviene a él y a su sector político. Pero el hecho de que lo haga por eso no significa que lo que está haciendo esté mal. A mí me parece que está bien, el jefe es un buen mensaje mandarle a las cortes diciéndoles no se dejen intimidar ni de Estados Unidos ni de ningún poder extranjero. Una cosa muy importante que hay que decirles, María Camila, es no se dejen intimidar tampoco del propio jefe de Estado cuando ha tratado de intimidarlas. Y eso me lleva a preguntarle otra cosa, Andrés, y es ya sobre la decisión. ¿Usted se imaginaba, Andrés, que lo que nos iba teniendo hoy, pues lo digo en materia editorial, de nosotros los medios de comunicación, abriendo páginas web, abriendo noticieros, iba a ser no solo la decisión, sino lo que esto está generando con Estados Unidos? Pues no me lo imaginaba, María Camila, pero no me sorprende realmente sabiendo. La decisión era muy probable que fuera a darse en el sentido en que se dio. Hubo toda digamos, una puesta en escena mediática de medios a favor del expresidente Uribe y de medios en contra del expresidente Uribe, que lo único que hicieron fue nos hicieron la vida muy fácil a los opinadores, porque ya viendo lo que ha ocurrido el fin de semana pasado, María Camila, era muy previsible que esto iba a ocurrir. Y viendo lo que había ocurrido la semana antepasada entre Estados Unidos y la sentencia o el proceso del expresidente Bolsonaro en Brasil, pues era previsible que también Marco Rubio fuera a decir algo, porque además ahí está el senador Bernie Moreno. Marco Rubio tiene una relación estrechísima con Colombia y con Álvaro Uribe. Entonces, pues yo no me lo esperaba, no sé si alguien se lo esperaba, pero no me extraña. Vamos a esta hora, Andrés, a dar un poquito de contexto sobre lo que está pasando, que usted dice, pues sí, no es de sorprenderse, pero ha tenido un efecto que ayuda a distanciar más a Colombia y a Estados Unidos en lo que es la relación o el buen relacionamiento diplomático. Aquí las posturas. Bernie Moreno y Rubén Gallego tienen diferencias profundas al estar divididos por sus afiliaciones partidistas, pero a ambos los une el hecho de ser colombianos, los primeros colombo-estadounidenses en llegar al Senado de Estados Unidos y que hoy reaccionan a la condena contra el expresidente Uribe. La advertencia más preocupante es la del senador Moreno y la posibilidad de que Trump imponga aranceles a Colombia. ¿Usted tiene alguna indicación de que eso va a pasar? Quiero mantener una relación sólida y saludable con Colombia, pero cuando el sistema de justicia está corrompido y se utiliza como arma contra buenas personas que tenían en mente el interés de su país, Estados Unidos no puede permanecer en silencio. Al final del día veremos cómo evoluciona esto. Como sabe, hay una apelación que se escuchará en octubre, así que veamos cómo progresa. Moreno confirmó que junto a Rubén Gallego se reunirán con el presidente Petro durante su viaje a Colombia el próximo 13 de agosto. Gallego también reaccionó sobre el fallo condenatorio a Uribe. Creo que siempre es importante para nosotros asegurarnos, ya sea en Estados Unidos o en Colombia, de no politizar el procedimiento, especialmente de antiguos políticos. Ambos senadores aseguran que el propósito de su viaje es llevar el mensaje de que esperan que en Colombia haya elecciones presidenciales justas y libres. Otro de los legisladores que reaccionó a la condena contra Uribe es Rick Scott, quien pide sanciones contra el gobierno Petro. Sanciones contra Petro. No fluirá más dinero al gobierno Petro. El gobierno de Petro es terrible. El gobierno Petro es terrible. Las reacciones se dan tras los cuestionamientos del secretario de Estado Marco Rubio, quien aseguró que en Colombia hay una instrumentalización de la justicia por parte de jueces radicales que ha sentado un precedente preocupante. Andrés, bueno, y veíamos ya las posturas más claras. Quiero escucharlo. ¿Qué reflexión hace sobre eso que acabamos de ver, que deja clarísimo que pues el tema es meramente político, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pues están colapsando todos los poderes públicos en la decisión de la jueza, que como yo le digo, tiene problemas, o sea, es innegable que es una decisión cuestionable. Todas las decisiones son cuestionables en una democracia. Con esto no estoy diciendo que no haya que acatarla, ni mucho menos. Hay que acatarla y hay que respetarla. Pero esta idea de que se probó la determinación en el delito por parte del expresidente Uribe deja muchas dudas, como deja muchas dudas la inclusión de las grabaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe
y uno de sus abogados, Diego Cadena. Yo sobre esos dos puntos tengo muchas dudas, pero más allá de las dudas que uno pueda tener, esta idea de decir el gobierno Petro es terrible, hay que imponerle sanciones o que, o que el gobierno está instrumentalizando la justicia, pues es muy peligroso. Y mire, María Camila, uno abre la Constitución colombiana y las leyes de procedimiento penal y ve que hay una instancia, que es la primera instancia, después está el tribunal, después está la casación en la Corte Suprema de Justicia, pero en ningún momento está el Congreso de Estados Unidos. O sea, eso no es una instancia judicial en Colombia y no son ellos, con todo el respeto, con todo el cariño que yo le tengo a ese país, quienes puedan decir que, sí, que lo que hizo un juez en Colombia esté mal, o incluso lo podrían decir, pero basándose en su opinión personal y política, tratar de imponer sanciones en Colombia me parece además un acto terriblemente irresponsable e injusto, porque lo terminarían pagando, pues lo terminaríamos pagando todos. Y además, María Camila, sería una decisión políticamente, pues, muy equivocada, porque lo que serviría es para darle más gasolina al discurso incendiario de Gustavo Petro. Eso no le serviría ni a Uribe, ni al proceso, ni a los conservadores colombianos. No les serviría. Entonces, pues, esta idea, en Colombia hemos tenido jueces, y tener jueces no significa que los jueces son infalibles, no, pero tenemos procedimientos para corregir en caso de que las sentencias sean incorrectas. Y es que la reflexión, Andrés, es que por episodios pasados en los que el gobierno y su partido cuestionaban decisiones de la justicia como la del Consejo de Estado y desconocían la decisión del Senado sobre la consulta, se decía mucho que el tema es, sí, no estar de acuerdo, pero acudir a los canales como las apelaciones y las tutelas para pues hacer sentir esa molestia y manifestar los reparos siempre respetando la justicia. Y mire que aquí Estados Unidos, que es un actor externo, no lo está haciendo, no estaría respetando ese debido proceso, diciendo... Y está pues, respetando el derecho internacional, María Camila, que pues, o sea, que dice que uno no puede interferir en las decisiones propias de otro país. Y acá pues hemos hablado usted y yo tantas veces de los irrespetos sostenidos por parte del gobierno de Colombia ante el Poder Judicial y ante el Congreso, que pues que no nos queda más que decir, esperemos a que la justicia actúe. Es que cuando uno tiene separación de poderes, cuando uno vive en una democracia constitucional como la colombiana, eso no significa que todos los días esa democracia va a ser infalible o que va a darle la razón a uno. No, es que hay unos procedimientos para determinar las cosas y eso es lo que estamos viendo. Mire, a mí no, como he repetido hoy ya varias veces, a mí no me gustó ese fallo, no me gustó la lectura del fallo, no me gustó incluso el sentido del fallo, pero es un fallo de una jueza colombiana. Y acá pues digamos, o sea, si en Colombia no hubiera justicia, entonces la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, no le habrían tumbado leyes y decretos ilegales e inconstitucionales a este mismo gobierno. Entonces en Colombia sí hay una justicia que se puede equivocar, pues claro que se puede equivocar, como todas las cosas que hacemos los seres humanos. Sí, una pregunta final, Andrés. Quiero escucharlo ya sobre la decisión en sí misma. Ya nos está dando usted luces o nos ha dado luces en estos 15 minutos sobre lo que piensa, pero más allá de eso yo creo que todos estamos reflexionando sobre lo mismo porque es inevitable y no se puede separar este hecho judicial de la carrera electoral que se avecina. Y mire, no solo como el tema pues se va barajando a favor políticamente de unos y otros, porque el senador Iván Cepeda también ya suena como precandidato del pacto histórico, sino que pues Estados Unidos también tiene un papel ahí. Sí, y pues parte de la estrategia diplomática de Estados Unidos es preferir a partidos y a movimientos políticos que son más, digámoslo, cercanos o afines al gobierno de Estados Unidos. El Partido Demócrata ha sido más favorable con los gobiernos liberales y de izquierda en Colombia, el Partido Republicano más con los gobiernos conservadores, y eso es normal, ese tipo de afinidades. Pero sin lugar a dudas, María Camila, este hecho que ojalá lo pudiéramos todos leer simplemente como un hecho jurídico, pues eso es imposible, porque estamos en un mundo en el que asuntos jurídicos de si se admite o no una prueba, si se debió haber leído el fallo de esa manera o no, si se debió haber dicho que uno de los testigos tenía coraje o no, eso implica e importa en la política. Y esto es un parteaguas en la elección.
como lo fue el atentado a Miguel Uribe Turbay. ¿En qué sentido? Yo creo que el centro queda otra vez aplastado en este acordeón, digamos, terrible de la política colombiana, porque la derecha se va a agrupar rápidamente alrededor, yo creo, de la figura caída o diezmada de Álvaro Uribe para escoger un candidato probablemente duro, sobre todo si la izquierda decide premiar, lo voy a decir así, al senador Cepeda por el resultado del juicio a Uribe. A mí me parece que eso sería equivocado, no solo de la izquierda, sino del senador Cepeda, porque confirmaría o parecería confirmar los miedos de buena parte de la población de que esto se trató efectivamente de un juicio político contra Álvaro Uribe por la historia política de Álvaro Uribe, por su gobierno, y no por unos hechos que ocurrieron en marzo o en mayo de 2018, que es por lo que debería estar siendo juzgado. Entonces, juzgar, digamos, politizar los juicios es natural, va a ocurrir. Yo creo que lo peor que nos podría pasar en Colombia es que las elecciones del año entrante se traten sobre este juicio, pero es posible que eso termine ocurriendo y no sobre lo que necesita Colombia y las soluciones inmediatas y urgentes que necesita Colombia para resolver problemas históricos, pero también para resolver lo que ha dejado este gobierno, porque en algo sí tiene razón el senador Scott de Estados Unidos, y es que este ha sido un gobierno terrible. Pues Andrés, le agradecemos mucho por ayudarnos a reflexionar sobre este tema. Lo hemos estado escuchando a lo largo de esta jornada y estamos muy pendientes también de esos análisis profundos que ustedes hacen de las coyunturas en la Fundación para el Estado de Derecho. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María Camila. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a las 8 de la noche, 17 minutos, continuamos este análisis en sala de prensa y le doy la bienvenida a nuestro otro invitado, al que nos acompañará en la segunda parte de la emisión de hoy, que es Nicolás Lloreda. Él fue embajador de Colombia en Canadá. Nicolás, bienvenido, como siempre, un gusto. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, a usted por atendernos y regalarnos estos minutos. Bueno, Nicolás, su percepción inicial, mire cómo va esto, la escalada de tono tan tremenda por este caso. Sí, muy lamentable involucrar a Estados Unidos en un tema interno colombiano. Ojalá esto no pase, digamos, afortunadamente hay muchos temas aquí internos en Estados Unidos, digamos, políticos, y yo sí espero que la verdad que a Colombia no le conviene para nada involucrar a Estados Unidos en un tema interno. Pero hablábamos con nuestro invitado anterior, con Andrés Caro, y él decía que independientemente de lo lamentable que sea la confrontación por las relaciones diplomáticas, por todo lo que implica un enfrentamiento entre Colombia y Estados Unidos, pues el que se estaría extralimitando en esta ocasión no es Colombia, sino es el gobierno externo en el sistema judicial colombiano. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? No, yo creo que, digamos, miren lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Digamos, en Estados Unidos la Corte Suprema ha expedido unas decisiones judiciales en los últimos años que han sorprendido a muchísima gente. Terminaron el derecho al aborto, que llevaba 50 años siendo ley en Estados Unidos. Digamos, ha habido una gran controversia entre el Poder Judicial y, digamos, las cámaras y el sistema político, los partidos de oposición. Entonces eso no es una cosa solo de Colombia. En Colombia, claro, hay un gran debate porque pues, nunca en la historia se había condenado a un expresidente por delitos. Pero, digamos, ese es un tema, yo no veo la conexión con los Estados Unidos de ese tema y pienso que ningún colombiano debería estar pidiéndole a Estados Unidos que intervenga y más bien deberíamos decirle a Estados Unidos pues, que este es un tema interno. Exacto, es un tema interno. ¿Y usted cree, Nicolás, que hemos llegado a este punto también por lo que ha pasado hasta hoy y que se le dio tanto un papayazo a Estados Unidos con la decisión de la juez, teniendo en cuenta la afinidad política e ideológica con el expresidente Uribe, pero también un papayazo al presidente Gustavo Petro, que tiene ahora todas las razones para defenderse? Sí, pero digamos, a ver, aquí la única que no podía hacer absolutamente nada es la juez, porque la juez es una funcionaria que lo que tiene que hacer es fallar en derecho y expidió una decisión, digamos, que puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ella, pero es una decisión judicial donde se explican las pruebas y todo el razonamiento que llevó esa decisión. Entonces, pues ella no es que le dio un papayazo a nadie, sino que sucedió algo que hace 7 años lleva este proceso, iba a suceder.
Pues todo el mundo está, digamos, la gente que apoya al presidente Uribe enervada y criticando la decisión, y la gente que critica al presidente Uribe contenta, y los que piensan que lo que hay que hacer es dejar que el sistema judicial funcione, pues esperando que Estados Unidos y otros no se involucren, porque de verdad que es un problema que no le conviene a nadie involucrarse en eso. Sí, Nicolás, mire que con usted lo hemos hablado un montón de veces y usted nos ha ayudado a analizarlo, de cómo el deber ser del inicio de esta confrontación era que Colombia le bajara al tono, porque pues digamos que el que empezó tirando la piedra al patio de enfrente fue Colombia, no fue Estados Unidos, pero ya estamos en este punto y aquí ¿qué se hace para que esto pueda mejorar? Muchos dicen que esto ya no tiene vuelta atrás. Pero usted se refiere digamos, a ese mensaje que mandó el presidente Petro hace unos meses. El del 26 de enero, sí. Sí, claro. Bueno, ese es digamos, una crisis que hubo y que se superó. Pero todo suma. Sí. Eso se superó, pero eso queda en el ambiente, Nicolás. Mire, yo estoy de acuerdo con usted, pero si usted mira, digamos, Colombia no está solo entre una relación tensa con Estados Unidos. El mundo entero está teniendo una relación tensa con Estados Unidos. Los chinos hoy están diciendo a la prensa que no hubo un arreglo en esta tregua comercial con China. Van a ver qué pasa, porque les quedan 2 semanas para que se termine el plazo. Canadá todavía no tiene un acuerdo. Europa suscribió un acuerdo, digamos, o por lo menos estrecharon la mano la presidenta de la Unión Europea y el presidente Trump en Escocia ayer, y ya la prensa europea está criticando el acuerdo y diciendo que el acuerdo es un matoneo de Estados Unidos. Entonces, digamos, no es que Colombia esté peleando con Estados Unidos y el mundo entero, no. Digamos que en este momento, lamentablemente, hay un gobierno nuevo en Estados Unidos confrontacional y que está presionando a sus aliados tradicionales, como lo son Japón, Corea, la Unión Europea, digamos, Canadá, los amigos desde los últimos 50 años de Estados Unidos. Y Colombia, que tiene una relación especial con Estados Unidos hace muchos años, también lleva un tiempo en que esa relación está, digamos, más compleja, un poco más fría. Estrecha. Sí, y eso es cierto, y eso, pues, digamos, lo primero fue un mensaje del presidente Petro. Después, digamos, él reculó y se arregló la cosa y no pasó a mayores. Y en las relaciones diplomáticas siempre hay roces y siempre hay momentos incómodos y para eso es que está la diplomacia, para arreglar esos momentos. Esto es diferente. Esto, digamos, no fue una actuación de la rama ejecutiva, que es la encargada de manejar las relaciones diplomáticas, sino que una decisión judicial llevó a que muchas personas de la derecha colombiana le pidieran a Estados Unidos que interviniera, y pues los amigos de la derecha en Colombia, de Estados Unidos, el senador Marco Rubio y el congresista Elías Balart, pues salieron, de la Florida, y el senador Scott salieron a defender al presidente Uribe, y ese es el tema que tenemos ahorita. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que, digamos, se siga este proceso judicial con la apelación que siga ante el tribunal, etcétera, y no involucramos a Estados Unidos, porque no gana nadie con eso. Y que tampoco se involucren ellos, ¿no? De esta manera. De acuerdo. Nicolás, hay quienes no entienden por qué esto genera tanta ampolla en el Partido Republicano. Ayúdenos usted a entender, que usted ha visto muy de cerca lo que es el impacto internacional de Álvaro Uribe por estar esos 8 años al frente del gobierno colombiano, 8 años en los que, si uno recuerda hitos diplomáticos de Álvaro Uribe, es su buena relación con Estados Unidos y también su enfrentamiento con los enemigos de Estados Unidos aquí en la región. ¿Por qué esto tiene esta magnitud y por qué Álvaro Uribe representa tanto para el Partido Republicano, para el gobierno de Estados Unidos, que hoy sale a defenderlo de esta manera? Sí, yo creo que el expresidente Uribe establó una relación muy sólida, sobre todo con el Partido Republicano, como usted dice, desde que fue uno de los pocos líderes que apoyó la invasión del presidente Bush a Irak. Y fue una persona que siempre apoyó a Estados Unidos durante el gobierno del presidente Bush, porque coincidieron en el tiempo. Entonces, pero una cosa que pasó en ese momento es que antes de eso, por lo general, el gobierno de Colombia trataba de mantener una relación tanto con el Partido Demócrata como con el Partido Republicano. El origen del Plan Colombia fue durante el presidente Bill Clinton, un demócrata, con un Congreso republicano.
En esa época se trabajó mucho, sobre todo durante el gobierno Pastrana y anteriormente, siempre a tener una relación con los dos partidos, no una relación política. Eso cambió un poco durante el gobierno de Uribe, que se hizo mucho más cercano a los republicanos. Luego, ya para finalizar el gobierno de Bush en los últimos años, el presidente Bush perdió la mayoría en la Cámara y en el Senado de Estados Unidos, y ahí vino, digamos, un poquito el desquite. El Partido Demócrata cogió el acuerdo de libre comercio que ha firmado el presidente Uribe con el presidente Bush y lo guardó, lo archivó, no lo llevó a votación, y el acuerdo con Estados Unidos quedó trancado 5 años por ese un poquito como de resentimiento y el hecho que se había alejado un poquito el gobierno de Colombia del Partido Demócrata. Entonces, digamos que desde ese momento yo creo que viene esa cercanía, pero claro, como el presidente Uribe tuvo un rol muy importante aprovechando todos los recursos del Plan Colombia y lideró un esfuerzo muy grande en el que el ejército colombiano, digamos, pudo ponerse finalmente, digamos, a la ofensiva y presionar a las FARC y a los demás grupos guerrilleros. Entonces eso se recuerda en Estados Unidos como una de las victorias de Estados Unidos, en las que Estados Unidos con otro país, digamos, colaborando, ayudó a que las cosas mejoraran en ese país. Estados Unidos se ha involucrado en muchos conflictos en otros países y en muchas ocasiones eso ha terminado muy mal, como en Afganistán, como en Irak, como en muchísimos sitios, Vietnam, que nos acordamos. Entonces, para Estados Unidos, Colombia sí era un ejemplo de, gracias a la colaboración de Estados Unidos, al apoyo militar, al apoyo en inteligencia, el gobierno de Colombia logró presionar y derrotar y empujar a la guerrilla hacia que se sintiera obligada a firmar la paz. Entonces eso se le reconoce internacionalmente al presidente Uribe y aquí en Estados Unidos, y el Partido Republicano también. Entonces él tiene esos aliados, esos amigos que cuando la derecha colombiana los busca, pues ellos salen a defender al presidente Uribe, pero no es que ellos estén todo el tiempo pendientes a ver qué decimos, sino que cuando la derecha los busca, ellos van a decir, sí, nosotros apoyamos, no nos gusta que las cortes hagan esto, etcétera, porque ellos son, en especial esas personas que se han pronunciado, son muy cercanas al presidente Uribe. Y eso que usted nos acaba de contar en estos minutos, Nicolás, es lo que deja ver por qué estamos viviendo este momento. Una pregunta para terminar. ¿Usted cree que el presidente Uribe, así como está haciendo en este momento el punto de desacuerdo de incremento del tono hostil entre ambos países, pueda ser también determinante en un próximo gobierno para recomponer esas relaciones? Yo creo que, pues, primero, la verdad, yo espero que el expresidente Uribe, como todos los expresidentes, pues, digamos, dejen que el próximo gobierno, sea quien sea, maneje las relaciones, porque es que Colombia es uno de esos países en donde en la mayoría de las democracias los expresidentes pues, se dedican a escribir libros y no se involucran tanto en la vida política, sino dejan que los nuevos gobernantes sean los que se encarguen. Entonces, el expresidente Álvaro Uribe siempre será una figura muy importante en la historia de Colombia, y lo será también en las relaciones con Estados Unidos, y tiene amigos del Partido Republicano. ¿Qué vendrá en el futuro? El próximo año queda elecciones en Colombia. En año y medio habrá elecciones para Congreso en los Estados Unidos. Pueden cambiar las cosas. Todo, digamos, en esto todo eso es muy incierto. Pero nadie puede dejar de reconocer que claro, ese nombre internacional que tiene el expresidente Uribe. Y usted da en el palo, no es solo él, son los expresidentes, porque lo mismo pasaría si se tratara de Juan Manuel Santos con el Partido Demócrata. Andrés Pastrana se la pasa viajando por el mundo saludando a sus amigos de cuando fue presidente, y así con los demás expresidentes. Quizás Ernesto Samper sí no corre con la misma suerte por cuenta del proceso 8000, pero usted da ahí un factor fundamental, y es el valor de los expresidentes en la vida diplomática de un país. Gracias, Nicolás, por estas reflexiones. No, a usted muchas gracias. Que tengan una buena noche. Igual para usted y para todos los usuarios que nos siguieron a través de nuestra plataforma Ditu, de nuestras redes sociales. Gracias por sus comentarios, también aquí por hacer parte de esta interacción en nuestro canal de YouTube. Ya llega Signo Pesos. Feliz noche para todos.